nosotros concebimos la fe, los católicos, ¿no? El fideísmo, rechazando la razón, y por lo tanto es un modo de rechazar algo que Dios puso en nosotros, ¿eh? Confiando solamente en el auxilio de la revelación como único acceso a Dios. ¿Sí? Y el racionalismo es casi el vicio contrario, una confianza desmedida en la razón que muchas veces pone a prueba la fe o la acorrala, buscando que esa fe sea siempre encaje, ¿no? En las categorías de la razón, sobre todo tomando la noción de razón más bien o típicamente moderna, donde todo se reduce a lo comprensible, lo razonable, lo experimentable. Entonces hay muchas cuestiones de la fe que parecen irracionales, ¿no? Porque se salen de lo que la razón humana puede captar. Por ejemplo, no es irracional, o mejor dicho, no es imposible y por lo tanto no es irracional la actuación de Dios en la historia, en las personas, en los acontecimientos o en la naturaleza, de modo extraordinario. Dios, si afirmamos que Dios es todopoderoso, su actuar en la historia o en las personas es posible dentro de ese poder y por lo tanto, si hay cosas que, digamos, son posibles y al mismo tiempo no contradictorias, no escapan al hecho de que sean también razonables. Por ejemplo, la virginidad de María es un hecho posible por una intervención directa de Dios, sin concurso de varón, que María fuera madre sin perder su virginidad. Ahora, si ese dogma de la fe nosotros lo analizamos desde el punto de vista estrictamente racional, como se entiende muchas veces ese modo de pensar moderno, bueno, vamos a encontrar o podemos encontrar ciertas dificultades, porque no ha habido otro caso en la historia, o no hay otra experiencia en la historia de un hecho semejante. Por eso muchos racionalistas, teólogos racionalistas, han desconfiado de ese dato que nos da la fe y la escritura, ¿no? De hecho, muchos sostienen, por ejemplo, dentro del protestantismo, que María fue madre de otros hijos, ¿no? Es decir, hay cristianos no católicos que consideran que la Virgen, bueno, estuvo santamente casada y todo, pero que no permaneció virgen después de concebir o de dar a luz a Jesús. Bueno, ven cómo que ese dato, digamos, sea... Perdón, Sí. yo no sabía mucho sobre eso, pero ¿se basan sobre alguna evidencia? ¿Tienen alguna evidencia de eso? No, es que justamente la evidencia es que uno, según la experiencia, según los datos de la ciencia o de la realidad, nosotros sabemos que para la naturaleza, ¿no? Nos enseña que para concebir un ser vivo, en este caso un ser humano, bueno, hace falta justamente la participación de la unión del óvulo y el espermatozoide. Claro, sí, yo lo que preguntaba es si los protestantes tenían evidencia de que fue madre de 8 hijos. No, yo no dije 8, de muchos, o de Ah, otros. no sé por qué dije 8, pero Número pone que es. muchos. Este, no, bueno, hay un texto en el Evangelio donde a Jesús lo buscan y dice tu madre y tus hermanos
te están buscando, ¿no? Siempre generó confusión ese texto, que no recuerdo la cita de memoria, Sí. pueden googlearlo, ¿no? Y Jesús responde, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, ¿no? Como diciendo, yo no soy, o sea, mi familia no es dueña de mí, yo no es que tengo que estar para ellos todo, yo vine para otra misión, ¿no? Sí, sí. Pero ese término adelphos, en griego, hermano, hermanos, este, ha sido estudiado, muy estudiado justamente por esta cuestión, y hay evidencias que en el mundo semítico la palabra hermano no solo se usaba para lo cosanguíneo, es decir, para los hermanos de sangre, sino que era un término que podía usarse eh, como, digamos, parte de la comunidad o de una familia en general, ¿no? Incluso para primos, etc. Claro. Pero bueno, siempre va a haber posibilidad de interpretaciones. Ciertamente que para nuestra fe, que ya de algún modo está definido eso dogmáticamente, Jesucristo es el unigénito del Padre y es también el unigénito de María. Distinto es cuando en la cruz Él nos la da como madre de todos. Claro, bueno, ahí uno puede usar también o sea, esa analogía, de decir, así como todos somos hermanos de Jesús, porque somos hijos de un Padre, Dios, al mismo tiempo, el mismo Jesús nos está diciendo, todos van a tener a María por madre, pero eso no significa que sea nuestra madre biológica. Claro. Entonces eso puede servir para interpretar de que hermanos, tus hermanos te buscan, no significa que sean hermanos de sangre, Hermanos sino que biológicos. hermanos, aquellos que estaban con Jesús, ¿no? Que podían ser llamados así sus discípulos. Bien, después, más en el siglo XX, la filosofía como que se ramifica mucho, ¿no? Y allí encontramos muchas corrientes nuevas, donde sin duda la fe y la razón pueden enriquecerse mucho más. Me refiero, por ejemplo, a corrientes como el existencialismo, el personalismo, eh, bueno, entre otras cosas también el psicoanálisis, y otras ramas, ¿no? De la fenomenología, por ejemplo, que son todas palabras que ustedes desconocen de momento, pero que a medida que estudian historia de la filosofía van a ir conociendo esas corrientes. Muchas de ellas tienen una base cristiana, otras no tanto, pero sí pueden ser, digamos, susceptibles de un encuentro, de un diálogo, de una enriquecerse mutuo, la fenomenología sin duda, el personalismo también, algunas ramas del existencialismo y de la psicología también. Con lo cual, el mundo actual es muy eh, rico en ese sentido de la teología ya no es una ciencia aislada, sino que constantemente está relacionándose y dialogando con otras ciencias humanas y con ciencias también duras, como son la física o la astronomía. De momento hay muchos teólogos que al mismo tiempo son también astrónomos o físicos o matemáticos, entre ellos algunos sacerdotes también. Y, bueno, respecto a eso ya cuando veamos algo de la creación, volveremos sobre el tema de la ciencia o la evolución y la creación, y la ciencia en la creación. Este, de hecho, en Buenos Aires, por ejemplo, en Capital, en la UCA, hay varios institutos o grupos que son interdisciplinarios, es decir, hay congresos, hay encuentros, ¿no? Donde, por ejemplo, filosofía, teología, literatura, historia, psicología, trabajan juntos
como en equipos, y por ejemplo, toman un tema, como puede ser la pandemia, ¿no? Y lo abordan desde esos distintos áreas, es decir, hace un abordaje interdisciplinario de un tema que puede ser de actualidad, un tema, por ejemplo, sobre la pobreza, sobre este, la, la vida, la ideología de género. Es un tema que puede ser enriquecido, ¿no? Desde distintas ciencias que estudian lo humano, que estudian lo social, etc. ¿Se capta eso? Es muy interesante. Bueno, después podríamos dejar ahí ese tema, que de algún modo, si ustedes lo quieren profundizar o resumir, lean sin duda la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, ¿no? Fe y Razón, del año 98, y ahí van a encontrar, digamos, un poco todo esto mucho mejor, ¿no? Bueno, nos quedaría, el otro día habríamos hablado, o alguien me preguntaba de los dogmas, si pueden cambiar, si se pueden modificar. Primero que hay que definir es qué es un dogma, ¿no? Ustedes se acuerdan que yo al principio les di esa definición, mejor dicho, no definición, sino distinción dentro de la fe, entre la fe subjetiva y la fe objetiva, ¿no? La fides qua y la fides que. Dentro de lo que podríamos llamar la fides que, podríamos encontrar los dogmas. Digamos, un dogma es una formulación del lenguaje que expresa una verdad revelada. Es decir, es una fórmula lingüística, ¿no? Concisa o concreta muchas veces, que expresa una verdad que Dios nos ha querido decir. Que muchas veces no ha sido formulada dogmáticamente, sino en otros lenguajes, como son los múltiples lenguajes que encontramos en la Biblia. ¿Qué ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos? Bueno, captar y concretizar a través de un lenguaje más técnico, más específico, esa verdad que está contenida en la revelación. A saber, por ejemplo, que Jesús es consubstancial con el Padre, creo que yo se los había dicho eso, ¿no? No existe el término ese revelado tal cual en la Biblia, el término homoousios. Y en cuanto a la revelación pública y privada, ¿eso sería revelación? ¿Qué tipo de No, revelación cuando sería? hablamos de revelación, en teología estamos hablando Sí, de revelación con mayúscula, es la revelación de Dios sí. que se ha hecho palabra de Dios y que está contenida en los textos sagrados de la Sagrada Escritura, que ya fueron definidos por la Iglesia como canónicos. Canónicos quiere decir que son la regla, ¿no? Los textos, digamos, aceptados, los textos reconocidos por la Iglesia como de Dios, como palabra de Dios. Esos textos son los que ustedes tienen de 40 y tantos, 45, 47 del Antiguo Testamento, y 27 del Nuevo. Y ya ha sido cerrada la revelación, es decir, el Concilio de Trento en el siglo XVI dio por cerrado, no hay ninguna posibilidad de que aparezca un texto nuevo, y si apareciera, se estudiaría la compatibilidad con los ya existentes, de modo que si agrega algo, bueno, no sería distinto a lo que ya dijo Dios en lo que tenemos. Podría llegar a haber datos secundarios, pero no algo que, y mucho menos que contradiga lo que ya está escrito. Sí aparecieron, eso lo vamos a estudiar después,
en alguna otra clase. Sí aparecieron, estamos hablando de textos muy antiguos, ¿no? O sea, una de las porque la iglesia no es que dice, este sí, este no, porque me gusta, no me gusta. Sino que ha utilizado una serie de criterios para reconocer que un texto es sagrado. Uno de ellos es sin duda la antigüedad del texto. Por esos textos que han aparecido en el siglo IV, V, VI, con el título de Evangelios, por ejemplo, bueno, se los considera apócrifos. Apócrifo significa que la iglesia los pone por separado aparte y que no forman parte del canon de la Biblia. Que no son parte. ¿Tienen Biblia ustedes? No. Bueno, ¿están viendo un poco esas cosas? Justo estábamos entrando en ese tema. Claro, bueno, es un tema de Biblia 1, digamos, de introducción a la Biblia. Es muy importante que ustedes registren estos temas porque son fundamentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay una grieta, por así decir, entre el protestantismo y el catolicismo. Entonces, la cuestión bíblica es, por así decir, una de las cuestiones fundamentales de las diferencias, ¿no?, entre unos cristianos y otros cristianos. Bueno, eso respecto a un dogma. ¿Cuándo se empiezan a formular los dogmas? Fundamentalmente con los concilios, los primeros concilios de la Iglesia que ocurrieron entre el siglo IV y el siglo VII, más o menos. Algunos hasta el siglo VIII. Y de los cuales nosotros tenemos 4 concilios, los 4 primeros, que son donde podemos encontrar el núcleo, lo más importante de nuestra fe, y que justamente hasta el día de hoy son los que resumen todo lo que debemos de creer como católicos, ¿no? Que es el credo. El credo. El credo largo, o niceno-constantinopolitano, que yo les mencioné, este es el credo original que profesó la Iglesia hasta el siglo XX, ¿no? Y hasta el día de hoy. Se suele utilizar poco hoy porque Pablo VI, no como obligatorio, sino como optativo, promovió un credo corto, un resumen de ese, que bueno, se llama credo de Pablo VI, ¿no? Pero que no es obligatorio. Podrían usarse ambos en las misas, por ejemplo, y de ese modo todos saber de memoria los dos, pero lamentablemente es la práctica hizo que el credo largo quedara desconocido hasta por muchos como yo de memoria, ¿no? Por ahí. Algo me acuerdo, pero no lo puedo recitar todo de memoria. Pero bueno, es mucho más rico. Y ese credo, ¿por qué se llama niceno-constantinopolitano? Bueno, porque fueron las 2 ciudades donde se realizaron los 2 primeros concilios. Una fue la ciudad de Nicea, que hoy no existe más, en Oriente Próximo, digamos, y Constantinopla, que bueno, la capital del imperio ortodoxo, no, sino ¿cómo se dice? De Roma de Oriente, ¿no? El imperio romano oriental. Después se llamó Bizancio. Bueno, el imperio bizantino. Esa ciudad hoy es turca, no es cristiana, es musulmana. Y bueno, allí está la famosa iglesia de Santa Sofía, que los cristianos habían construido en honor a la sabiduría que era Cristo, ¿no? Bueno, el dogma entonces es una
verdad que está contenida en una fórmula. Una verdad de fe, obviamente, no es una verdad ni matemática ni a la que se arriba por una conclusión deductiva, ¿no? Sino que es una verdad revelada, una verdad que Dios nos permite conocer gracias a que nos la revela, si no, no habría forma de que nosotros podamos conocer. Y me refiero fundamentalmente a algunos dogmas que son típicamente de esos tiempos, y fundamentalmente son dos o tres. Uno es la consubstancialidad de las tres divinas personas. Eso fue el Concilio de Nicea y Constantinopla. Es decir, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Igual ¿Cómo es es en la dignidad. palabra? ¿Cómo se dice? El dogma La palabra. consubstancial. O homoousios significa en griego eso, consubstancial. Bien. Que son de la misma, a veces se suele usar, bueno, pero no los voy a confundir. Es mejor decir de la misma naturaleza, de la misma sustancia que de la misma naturaleza. Pero en las traducciones muchas veces van a encontrar de igual naturaleza. Mm. Es decir, ¿la naturaleza qué es? O la sustancia. Es la divinidad. ¿Se entiende? Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos en cuanto que son personas dentro de esa unidad divina. ¿Eh? Dios es uno, pero trino. Es uno porque los tres son Dios, ¿eh? Pero trino porque se distinguen en cuanto a origen, ¿eh? Y en cuanto a su en cuanto a su misión también. ¿Eh? Bueno, Trinidad es una materia entera, ¿eh? Ya lo van a estudiar un poco. Lo importante ahora vamos al dogma. El dogma es eso, no está revelado así en la Biblia. No hay un capítulo en la Biblia que diga, yo soy Dios, hola, yo soy Trino, soy el Padre, soy el Hijo, soy el Espíritu Santo, somos los tres, somos distintas personas, de igual naturaleza, de igual dignidad. Eso no está así. De hecho, en el Antiguo Testamento no se encuentra eso para nada. O sea, lo que podemos llegar a entender del misterio trinitario en el Antiguo Testamento es gracias a que ya tenemos nosotros el nuevo y el dogma. Pero sí, está el Ruach, ¿no? Ruach es en hebreo uno de los nombres que se le da al espíritu, ¿no? Como un soplo. Este es un equivalente a soplo, a viento, ¿no? Pero bueno, de ahí a decir que ese soplo de Dios, o en el Génesis, ¿se acuerdan que dice el espíritu aleteaba sobre las aguas primordiales? Bueno, ese espíritu es el Espíritu Santo, no dice el Antiguo Testamento eso. En cambio, Jesús dice, yo les voy a enviar otro paráclito, ¿eh? O le dice, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Está diciendo algo ya más concreto. Bueno, de esa lectura que hace la Iglesia de la Biblia, deduce una fórmula dogmática. Una fórmula es una expresión sintética. ¿Para qué? Sobre todo está en orden a dos cosas. En primer lugar, a evitar las herejías, las opiniones, las divisiones dentro de la Iglesia, como ocurrieron prácticamente desaparecido Jesús de la tierra. Eso por un lado. Y segundo lugar,
con una función pastoral, que es lo que les pongo yo en el programa. Es decir, los que formulan estos dogmas primeros no son en general teólogos de laboratorio, de escritorio, sino los mismos obispos, los mismos pastores de la iglesia que tienen como misión, otorgada por Jesús, confirmar a sus hermanos en la fe verdadera. Es decir, conservar el depósito de la fe. Mantener la fe ortodoxa. La fe ortodoxa significa la fe recta, la fe verdadera, y no que se desvíe o se derive en herejías, como pulularon tantas en esos siglos, ¿no? ¿Me siguen más o menos? Me pueden interrumpir, chicos. ¿Sí? Entre esas herejías estuvo el arrianismo, que fue justamente la que generó la convocación a ese concilio en Nicea en el 325. Arrio negaba la divinidad de Cristo. Y eso fue motivo de discusiones muy profundas, al punto que el emperador tuvo que convocar el concilio y él mismo presenciarlo porque se mataban. Había cristianos arrianos y cristianos católicos, ¿no? Entonces, y eso, el arrianismo persistió hasta el día de hoy. O sea, hay algunas pequeñas comunidades, no sé si en Europa o en Oriente, muy poquitas, ¿no? Algunas personas que todavía son arrianas, ¿no? Bueno, entonces, los concilios no eran como los del Vaticano II, sino que tenía que ir el emperador o algún enviado y tenía que mandar las tropas, ¿sí? Para que no se maten, porque se apasionaban por estas cosas y estas cosas dividían no solo la fe, sino muchas veces la misma sociedad. O sea, había guerras por estas cosas, o sea, se mataban por estas cosas. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque la gente tenía fe, entonces defendía su fe hasta con la sangre, con la vida. No es como ahora que por ahí, si nos cambian los papeles, uno no dice nada, ¿no? Pero en esa época era muy, muy, muy fuerte todas esas cosas. Bueno, después hay un problema, hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice así, se las voy a decir en latín, después se las traduzco. Actus fidei non terminatur ad enunciabilia, sed ad rem. Actus fidei non terminatur ad enunciabilia, sed ad rem. Eso significa que el acto de fe, traducido, ¿no? No termina en el enunciado, ¿sí? O en los sed enunciabilia en plural, en las formulaciones. Yo no creo en una fórmula, ¿sí? Eso dice Santo Tomás. Sed ad rem significa sino en la realidad que esa fórmula expresa. Entonces acá hay un problema. La realidad siempre es superior, de algún modo, a la fórmula. ¿Por qué? Porque como toda palabra tiene un límite, expresa la verdad, pero imagínense, si yo digo casa, ¿no? Ustedes todos entienden qué estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ustedes saben que, no sé, si fueran chicos, van a dibujar un techito así, una cosita así, con una puerta y una ventanita. Eso es una casa. Pero después cuando yo tengo que, yo entiendo la palabra casa, el concepto, no lo voy a entender igual que ustedes. Porque se me va a venir a mi mente mi casa, o la casa de mis sueños, o la casa de mi infancia, ¿no? Es decir, la realidad es superior al concepto, siempre es superior. Yo puedo decir Dios. Dios entra en una palabra, ¿no? Es un concepto Dios. Como palabra, todo el mundo, ustedes van a decir, ¿quién es Dios? Bueno, el que está allá arriba, el creador, el que me dio la vida. Nos vamos a poner de acuerdo en algunas cuantas cosas respecto de Dios. Pero después, no es lo mismo lo que ustedes sienten o piensan de Dios que lo que pienso yo. Es decir, la experiencia de Dios de cada uno es muy personal. Es decir, desborda la palabra.
desbordan los atributos, los conceptos que están incluidos en ese término. No sé si me explico. Entonces, Santo Tomás muy bien lo expresó. Yo no creo en la fórmula, yo le creo a Dios, que es superior. La fórmula la necesito porque es como un vehículo, ¿eh? ¿Vieron como el plasma ahora que se habla? El plasma en la sangre, bueno, es como un líquido, un vehículo, por donde va todo lo demás, es decir, las proteínas, ¿cómo se llaman? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo eso, ¿no? Es decir, eso es una fórmula. Una fórmula es algo que expresa, vehiculiza, ¿eh? Una idea que es siempre superior, una idea que es siempre desbordante en este caso, que es, en principio, de todos los principios, hay que decirlo, inasible. ¿Mm? No ininteligible, sino inasible. Inasible significa que no podemos agarrar del todo. Yo no puedo reducir a Dios o los dogmas de la fe a lo que yo puedo entender de esos dogmas. Yo puedo decir el otro dogma de Calcedonia, ¿no? 451, siglo V, fundamental para nuestra fe. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Yo estoy ahí diciendo que Jesucristo estoy dando una fórmula dogmática. Para nosotros, los católicos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cuántas personas hay? Una persona con dos naturalezas, una humana y una Bueno, divina. muy bien. Algunos decían, Nestorio, por ejemplo, que eran dos personas. Los nestorianos, por ejemplo, o los monofisitas, por otro lado, sostenían o que había dos personas que estaban como unidas en una, pero era una unión moral, una unión, digamos así, accidental, y el monofisismo que decía que la persona era la divina y que la humana era una apariencia. ¿Sí? Peligroso eso también, ¿no? ¿Sí? Es decir, que la humanidad de Cristo era una apariencia para que lo podamos escuchar a Dios, o por lo que lo podamos ver. Pero en realidad, el que actúa es la persona divina. Es decir, como si fuera una suerte de posesión. Profe, se me cortó lo que dijiste. Me quedé que decían que la persona era divina y qué más. Claro, por ejemplo, en el monofisismo, que es una herejía cristológica, no les voy a dar los nombres de quién lo dijo, porque es lío. La persona divina, ¿sí? Es la única persona que, digamos, que actúa. ¿Sí? Hay una sola persona y una sola naturaleza. La naturaleza humana es una apariencia, como un envase, como una cáscara, no tiene autonomía. Es decir, en el fondo, nosotros o los contemporáneos de Jesús veían un hombre, pero en realidad era Dios con forma humana, una cosa así. Después, si quieren, cuando haya más tiempo, se les explico un poco mejor, porque dentro de esa herejía hay varios herejes distintos que tienen matices, ¿no? Y el nestorianismo era, bueno, justamente tiraba mucho, es decir, como que hay una suerte de influencia platónica y el dualismo, ¿no? De que lo carnal es malo, es como un principio negativo, la carne, ¿se acuerdan? Soma, sema, en griego soma es cuerpo, ¿no? De ahí viene somatizar, por ejemplo. Sema es cárcel. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, que el alma tiene que liberarse de ese cuerpo. Entonces, a partir de esa influencia platónica, muchos cristianos veían como que, pero Dios, tanta importancia le vamos a dar al cuerpo, a la humanidad de Cristo. ¿No será que en realidad Dios, ¿no?
se hizo hombre, pero solamente como que sin tocar la naturaleza humana. Entonces sostenía que eran dos personas, la persona divina y la persona humana, unidos, pero como quien usa a alguien como por una cuestión de conveniencia. ¿Me explico? No una unión verdadera, no una unión como nosotros llamamos, no sustancial, porque no es sustancial, sino hipostática.